La cuestión de la ira, iglesia, la cuestión del enojo, es uno de los problemas más comunes que tenemos en nuestra actualidad. No hay persona que no pueda decir jamás me he enojado. Hay algunos que podrán decir yo jamás he adulterado. Hay algunos que podrán decir yo jamás he asesinado a alguien. Pero muy pocos de nosotros podemos decir yo jamás me he enojado. Uno de los primeros principios que yo quiero que ustedes entiendan en esta clase es todos somos culpables de este pecado y todos necesitamos crecer en esta área de nuestras vidas. Los enojos, los arranques de ira, los ataques de neurosis, los ataques de enojo son denominados de parte de Dios como un pecado y no podemos ya normalizarlos. No está bien que los veamos como algo que somos nosotros, que es nuestra personalidad, que es quien me hicieron enojar. Tenemos que hacerle frente a este problema de la manera en la que Dios lo habla. Entonces, estas clases están diseñadas para eso. La próxima semana seguiremos hablando de tal vez del enojo. No sé si vamos a terminarla hoy. Y son 4 clases o 5 clases que tenemos programadas para este periodo, donde vamos a hablar de estos temas, de la salud mental, de la depresión, ansiedad, y vamos a tomar estos temas de la manera en la que Dios quiere que nosotros los tomemos. El primer punto que yo quiero mostrarles, si no tengo mis notas, luego era muy complicado con mostrar mi pantalla y demás, pero ustedes lo pueden anotar. De nuevo les pedí que si están, no están manejando y si están disponibles, tener un cuadernito, algo donde pueda anotar. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender la palabra, entender el enojo bíblicamente. Entender el enojo bíblicamente. Lo primero que yo quiero que ustedes vean, debajo de ese primer punto, vamos a ponerlo así, es que el enojo es la respuesta de nosotros hacia una percepción de un mal o hacia la percepción de un mal. El enojo es nuestra respuesta hacia la percepción de un mal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos al hecho de que, y de nuevo se lo repito, el enojo es la respuesta a la percepción de un mal. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos con esto a que cuando una persona se enoja, cuando tú te enojas, es porque en tu perspectiva alguien te ha hecho un mal, alguien te ha fallado, alguien te ha lastimado, alguien te ha hecho una injusticia. Alguien ha desobedecido que los hijos no lavaran los trastes cuando les dijiste. Alguien no te hizo caso cuando le pediste que apagara la lumbre, y alguien no te hizo caso cuando les pediste que levantaran los zapatos de la puerta o los que estaban junto a la puerta, o lo que sea. Alguien te metió en el periférico enfrente de ti. Es una percepción de un mal que se ha cometido en contra nuestra. Entonces, y al final de la clase vamos a hablar un poquito acerca de cómo batallar o cómo eliminar, cómo guerrear contra el enojo. Pero lo primero que yo quiero que ustedes puedan ver es si el problema o una de las raíces del enojo es la percepción que nosotros tenemos con respecto a este mal que nos están haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar esa percepción de la que nosotros consideramos nos están haciendo un mal. Es cambiar la manera en la que nosotros asimilamos algo. Eh, la realidad, amigos, y tenemos que entender estas dos verdades. Una, por un lado, vivimos en un mundo caído. Nos van a lastimar, nos van a fallar, nos van a mentir, nos van a defraudar. Pero por otro lado, también tenemos una naturaleza caída. Entonces mezcla estas dos realidades y se hace una bomba atómica en nuestra manera de ver las cosas. Entonces tenemos que ver que si estamos en un mundo caído, y entonces ya de entrada tenemos que entender que nos van a hacer este tipo de males, nos van a fallar, nuestros hijos nos van a desobedecer, nuestra esposa nos va a hacer enojar, nuestro esposo nos va a hacer enojar. Si ya entendemos esto, entonces podremos reaccionar de manera diferente. Y eso por un lado. Y si entendemos que mi naturaleza está caída y que muy probablemente la percepción que yo tengo acerca del mal que me están haciendo, entonces ya está entintada de pecado, quiere decir que debo entonces cambiar o ajustar la manera en la que yo percibo las cosas. Y lo quiero hacer muy práctico en esta clase. Entonces, por ejemplo, si yo llego a la casa y la casa está tirada
y yo le pedí a Rebeca que tuviera la casa pristina, que limpísima, sin ningún problema. Ay, perdón, me están pidiendo el enlace de la clase, déjame lo mando. Lo peor es que ni siquiera tengo este contacto. Eh, 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 eh. Híjole, no sé quién es esta persona, Paco. Bueno, no lo puedo hacer ahorita. Eso es lo importante, está en el grupo de WhatsApp, porque hay personas que no reciben el enlace y nada más me apareció un mensaje, ni siquiera tengo ese teléfono guardado. Pero bueno, entonces, si yo llego a la casa y le pido a Rebeca que tenga la casa totalmente limpia, mi percepción va a ser cuando yo llego a la casa y la casa no está limpia, mi percepción va a ser, me fallaron, me ignoraron, no se sometió a mi autoridad, desobedecieron los niños, no hicieron caso. Y esa percepción que yo tengo va a justificar la reacción que yo voy a tener, que es, ¿por qué no hicieron las cosas que yo les pedí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver con esto, amigos? Estamos viendo entonces que el problema es la manera en la que yo percibo las cosas al entender que cuando yo estoy absorbiendo el evento, está ya fermentándose con mi pecado y entonces produce una respuesta negativa. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues probablemente es verdad, probablemente Rebeca me ignoró, probablemente estaba muy ocupada, no me hizo caso, lo que haya pasado, porque vivimos en un mundo caído. Pero en ninguna de estas dos áreas justifica una respuesta de enojo, una respuesta de ira. Beto nos hizo favor de leer el texto hace unos minutos. Toda persona sea tardo para irarse. Ahora, ¿cuáles son algunos factores de la ira? Vamos a ver en un momento eso. Pero lo primero entonces que yo quiero que ustedes vean es el enojo es la respuesta de nuestra parte hacia una percepción negativa. ¿Cómo te han lastimado a ti? ¿Qué te han hecho? ¿Cómo me engañaron, me defraudaron, mi mejor amiga me traicionó, mi mejor amiga me bajó al novio, lo que sea que haya sucedido, que es la manera entonces en la que nosotros reaccionamos. Mucha atención con esto. No tenemos control, y esto es algo muy importante que ustedes tienen que aprender. No tenemos control de las personas que nos van a fallar, que nos van a lastimar. En cierta manera, tampoco tenemos control de nuestra naturaleza pecaminosa, porque siempre está allí. Ojalá pudiésemos decidir un día ya no tener una naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que sí tenemos control? Tenemos control de cómo reaccionamos ante el fallar de las otras personas, las injusticias de las otras personas y cómo reaccionamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es muy importante, amigos. No puedo ser más claro, ¿ok? Y déjame ser muy, muy claro con esto. No puede haber ciudadanos del reino de Dios que sean caracterizados por el enojo. Gritos, maledicencias, insultos, groserías, empujones, arañándose, insultándose, eso no puede ser parte de la vida del reino. Es que no puede ser parte. Y déjame, si ese es tu caso, ponerte demasiado incómodo e incómoda para que tú puedas entender que no es normal que tú estés gritándole a tus hijos o gritándole a tu esposa obscenidades y pensar que todo está bien, que no pasa nada, que es parte de tu personalidad, que así soy yo, esa es mi cruz, la cruz que me tocó cargar. No es cierto, no es cierto. En segundo lugar, debajo del mismo punto donde estamos entendiendo el enojo bíblicamente, ya les dije yo, estamos entendiendo que es una respuesta de la percepción a algo negativo. Número dos, el enojo es un problema del corazón. El enojo es un problema del corazón. Eh, no lo vemos así, pero el enojo es un problema que viene desde adentro. ¿Qué es lo que generalmente pensamos? Que el enojo viene de afuera, ¿verdad? Pensamos que el enojo es porque las otras personas son incompetentes, porque las otras personas son malas conmigo, porque mi esposo no me entiende, porque mi esposa ya lleva muchos años con ella diciéndole esto, porque mis hijos nunca me hacen caso y entonces, pero
Bíblicamente hablando, el enojo es un problema del corazón. Ahora, esto me lleva al tercer punto y voy a juntarlos a ambos. El enojo es natural, es una emoción. Entonces, aquí el problema no es decir, jamás me voy a enojar otra vez. Aquí el problema es, o el asunto es, tengo que manejar mi enojo para que sea de una manera que le dé la gloria a Dios. Para los que están en consejería, tomando clases con consejería, esto les va a sonar muy familiar, pero la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de este asunto? ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de este problema? Personas que batallamos con el insomnio, personas que batallamos con diabetes, personas que batallan con diferentes tipos de dificultades. ¿Cómo podemos dar la gloria a Dios a través de este problema? Entonces, si aplicamos ese principio y si entendemos que el enojo es una emoción natural, pero que también es un problema del corazón, entonces tenemos que aplicar ese mismo principio de decir, ¿cómo puedo dar la gloria a Dios a través de encontrar mi casa desordenada? Y tener que conversar con mi esposa o mis hijos acerca de que por qué está este desorden. ¿Cómo le puedo dar la gloria a Dios acerca de que mis hijos me han desobedecido? ¿O cómo le puedo dar la gloria a Dios cuando esta persona se me atravesó en periférico y quiero bajar mi vidrio e insultarlo y amenazarlo y sacar el tubo que tengo ahí guardado abajo del asiento del copiloto para hacer como que soy muy valiente y que le voy a romper el cristal? ¿Ok? ¿Cómo le puedo dar la gloria a Dios a través de esta circunstancia? Y es una pregunta muy importante, amigos. Porque ¿qué nos dice Isaías 43? De nuevo, los que están tomando clases de consejería, este versículo va a ser muy común. Pero Isaías 43, 6, 7 nos dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, no existe, y déjame agregar aquí, no sé si lo tengo en mis notas, pero el enojo está de la mano o va de la mano de la idolatría al yo. El enojo va de la mano a la idolatría del yo, al Dios yo, porque a alguien se atrevió a meterse con Josué, porque a alguien se atrevió a desobedecerle a Josué, porque a alguien se atrevió a contestarle a Josué, entonces yo reacciono de esa manera. Okay. Eh, de nuevo, el enojo es un sentimiento natural cuando hay una injusticia de tu parte, cuando te asaltan. No sé si les ha pasado, pero a mi familia nos asaltaron hace muchos años con mis padres. Nos pusieron la pistola en la cabeza, nos quitaron todo el dinero y se fueron corriendo. Y hay un enojo de tu parte. Hay un sentimiento natural que yo no lo puse allí, mis padres no lo pusieron allí, es un sentimiento que está allí. ¿Qué hacemos con ese enojo, con esa reacción, con esa emoción? Eso sí ya está dentro está en tus manos. Eso sí está en tus manos. ¿Cómo le puedo glorificar a través de este asalto en lugar de empezar a decir de obscenidades en contra de todos los rateros y que se mueren y que se vayan al infierno y querer atropellarlos porque los vimos correr y queríamos atropellarlos? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Bueno, es una porción que nos debe tomar toda la vida, una práctica constante. Pero esa es la pregunta que yo quiero que se hagan. Entonces, eh, ¿cuáles son algunos de los factores? Y esto no lo anoten, por favor, vamos a volver a mencionarlo en un minuto, pero ¿cuáles son algunos de los factores que promueven el enojo en nuestras vidas? Y es una lista exhaustiva, no se va a acabar ahorita, pero algunos de los que yo noto son estrés. El estrés produce enojo, la desorganización, son factores que promueven el enojo, ¿no? Entonces, ¿qué es de los que siempre salimos tarde? ¿No? En algunos casos, ¿no? Todos los domingos es lo mismo, ¿no? Vamos a la iglesia, salimos tarde, vamos enojados, es que porque te tardaste y aparte hasta saliste y ya se te olvidó el cinturón al esposo porque andaba corriendo para vestirse y ahora le andan ahí con todos los pantalones que se le están cayendo y van enojados porque la esposa no le recordó. Ok, estrés, desorganización, estamos hablando de factores que contribuyen, no que es la razón de tu enojo, ¿ok? Pero que contribuyen. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay este tipo de situaciones? Atacar esos factores que están contribuyendo a una vida de enojo. Queremos trabajar en esos aspectos de estrés, queremos trabajar en esos aspectos de desorganización, queremos trabajar en los aspectos que vemos que nos están causando una situación, pero no olvidando que el problema realmente está aquí en el corazón, ¿no es cierto? El problema está dentro de nosotros, no fuera de. Pero estos factores contribuyen. Y de nuevo, quiero que lo imaginen, si estuviera
mi televisión ahí en la iglesia pondría estos dos círculos. Aquellas cosas en la realidad de que estamos en un mundo caído, que sí hay tráfico, que sí hay gente que se nos mete por periférico, que sí, cuando vamos estresados porque salimos tarde a la iglesia, de pronto te encuentras ahí a una señora ya de la tercera edad manejando su carrito a 15 kilómetros y tú quieres ir más rápido y te enojas, ¿ok? Es una realidad, entonces atacamos estos problemas, salimos más temprano, nos preparamos el día anterior, estamos, pero también entendemos que es nuestra naturaleza caída, cómo percibimos esas cosas, cómo estamos trabajando a través de estas circunstancias, cómo le estamos dando la gloria a Dios. Ok, seguimos entonces. Algunas consecuencias del enojo. ¿Cuáles son algunas consecuencias del enojo? Y de nuevo, estamos hablando todo debajo de este punto inicial que les di, número 1, entendiendo el enojo bíblicamente. Siguiente punto entonces, o debajo de ese punto, estamos siguiendo hablando más. Algunas consecuencias del enojo. El enojo se asocia nada más y nada menos que con el asesinato. El enojo se asocia con el asesinato. Y de nuevo, lo dije el domingo la semana pasada, o este domingo que acaba de terminar, nadie se levanta un día y dice, oh, voy a engañar a mi esposa. Bueno, tampoco nadie se levanta un día y dice, voy a matar a alguien. Pero el enojo es un contribuyente. La palabra de Dios está llena, empezando desde Génesis capítulo 4. Nos muestra cómo el enojo está asociado con el asesinato. Son consecuencias del enojo. No queremos ser caracterizados por eso, amigos. ¿Qué más? El enojo, algunas otras consecuencias. El enojo está asociado con la ira, la amargura, la maledicencia, la malicia. Nadie se enoja en su casa y dice, ay, corazón, hijazo de mi vidaza, ¿por qué no recogiste tus zapatitos, mi amor? Nadie se enoja así. Entonces el enojo va acompañado de la malicia, de la maledicencia, de la gritería, de la amargura. Y te salen palabras muy fuertes, obscenidades, groserías de tu boca. ¿Por qué? Por el enojo. El enojo, amigos, también deja de ponerlo de esta manera. El enojo destruye tu testimonio. El enojo destruye tu testimonio. No estoy hablando de, de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, ¿ok? Nadie vaya a salir de aquí de esta clase y decirle a tu esposo, te lo dije, esposo, tu testimonio se destruyó, ya no, okay, no se trata de eso la clase. Pero me refiero sí al estilo de vida de una persona que está caracterizada por el enojo. Es que cómo le vas a decir a tus hijos que hagan esto o hagan aquello, que amen a Dios o que sigan a Dios o que obedezcan a tu mamá o obedéceme a mí, cuando les hablas a punta de puras groserías, cuando estás, cuando eres conocido por tus gritos, por eh, y de nuevo, amigos, el enojo es idolatría a ti. Eh, y bueno, seguimos porque y ahorita vamos a hablar de cómo erradicarlo de nuestras vidas. Eh, ¿Cómo nos afecta el enojo? Hay varias maneras en las que el enojo nos afecta. Número uno, nos afecta físicamente. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando tienes un enojo muy fuerte te da dolor de cabeza, te da gastritis, puedes perder la respiración y te cuesta trabajo respirar. El enojo te afecta no nada más físicamente, te afecta emocionalmente, te vuelves frío en contra de alguien. Ves a esa persona y ya no puedes tratarla igual. A veces podrías decir, es que quiero abrazar a mi hija, o quiero abrazar a mi esposa, quiero abrazar a mi suegra, y no puedo. Eso que estamos hablando, algo emocional, algo ya psicológico. Te afecta socialmente, de nuevo, el enojo afecta socialmente. Hay familias que no se pueden ver, porque el tío se peleó un día a golpes con el sobrino y la abuelita se enojó con el nieto y entonces el enojo te afecta incluso en la manera relacional con tu trabajo. Te corren de tu trabajo porque le pegaste a tu esposa. Te meten al ministerio público
y tu esposa te denuncia o vecinos te denuncian porque le estabas pegando a tus hijos. Aquí en nuestros departamentos acaba de suceder hace un par de semanas, vinieron lo de las policías de investigación a llevarse a los padres de un niño que gritaban todos los días. Aquí tenemos un grupo de los vecinos y el niño por varias semanas grababa a esta vecina, decían vecinos escuchen, el niño gritando, mamá no, y golpes se escuchaban y nada más nos podíamos imaginar qué estaba sucediendo allí y llevaron y se llevaron a los padres y al niño. Entonces, el enojo afecta, tiene consecuencias, amigos. No nada más es, ay, perdón, es que perdí el control. No, tiene consecuencias gravísimas. Ahora, mucha atención con esto. De nuevo, el enojo es algo que nosotros hacemos, no algo que nos hacen a nosotros. Mucha atención con eso. El enojo es algo que nosotros hacemos, no es algo que nos hacen a nosotros. Me hiciste enojar. No, no es cierto. Me hicieron repelar, me sacaron de mis casillas, me encontraron, ¿no? Yo soy pan dulce, pero el día que me encuentren me van a encontrar. No, no es cierto. Nadie te va a encontrar. Tú te vas a sacar, tú te vas a hacer buscar, te vas a hacer a mostrar a las personas. De nuevo, el enojo es una idolatría. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 5? El enojo es un asesinato mental en tu mente. Y fíjate esto, y lo quiero decir que lo entiendas muy bien, en nuestras mentes hemos matado a nuestros hijos múltiples ocasiones, somos asesinos seriales. No lo vemos así. De hecho, ¿qué es? ¿Cómo lo vemos? La víctima somos nosotros, porque lo único que te pido yo es que, y decimos, ¿no? Son años de que te he pedido y lo que sea que hemos pedido. La víctima ante nuestra perspectiva somos nosotros. Pero ante Dios, la víctima es la persona a la cual has fríamente asesinado en múltiples ocasiones. Entonces, muchísima atención con eso. Otro aspecto del enojo, esto me llama mucho la atención de estas notas. Y por cierto, todas estas notas no son mías, son de las clases que estoy tomando para mi certificación de consejería y simplemente las estoy compartiendo con ustedes. Si alguien las necesita, por favor, díganme, avísenme y se las puedo enviar. Están en inglés, pero son fáciles de entender. Pero uno de los puntos que me encantaron de esta clase que tomé es el enojo te engaña. Y es tan cierto, ¿no? ¿No es verdad? El enojo te engaña porque te hace pensar que tienes la razón del por qué determinada situación está ocurriendo. Te hace pensar que eres un juez. Porque y a poco no, porque tampoco somos muy santurrones, ¿no? Pero a poco no decimos cosas como, bueno, yo sé que estoy mal, pero es que tú, bueno, yo no soy perita en dulce, pero si te vieras tú, entonces, ¿qué nos está haciendo allí? El enojo nos convierte en jueces, que está dictaminando el nivel de criminalidad de cada individuo. Y tú no eres cualquier cosa, pero no juez, no jueza. Ahora, quiero que si tienen unas notas, apunten esto. Esta es la fórmula del pecado del enojo. Empieza de la siguiente manera, es una fórmula larga, si tienen su cuadernito no escriban muy largo porque no les va a caber y yo cuando lo escribí me gustó porque lo hice todo en una sola línea, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, ahí para que ustedes más o menos vean cuántas palabras son. Una más una más una más una. La primera parte de la fórmula del enojo es esta. Número 1, deseo. Deseo. Algo que yo quiero, algo que a mí me gustaría. Es un deseo. A eso se le suma en esta fórmula, no nada más deseo, ahora hacemos un signo de más demanda. Demanda. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ya lo exigimos. Ahora yo no nada más lo deseo, lo exijo. Es una necesidad. Ya pasó de, oye, a mí me gustaría, porque ¿qué pasa? Cuando Rebeca y yo éramos novios, ¿qué pasa? Ay, no, mi amor, si la casa está sucia, en cuanto llegue yo a la casa, yo la recojo por ti, ¿no? Pero a mí me gustaría que estuviera limpia cuando yo llegara. Bueno, eso era un deseo. ¿Qué pasa? Cuando nos casamos, pues ya se fue ese Josué y ahora llegó uno que dice, no, en la Biblia dice que las casas deben estar limpiecitas y se vuelve ahora una exigencia, una demanda. Número 3, o en esa fórmula, más, y vean cómo estamos cayendo hacia, y vamos a terminar en el pecado, pero deseo, demanda, ahora es una necesidad. Necesidad. Entonces,
Lo necesito para estar tranquilo. Si tú recoges la casa, yo voy a estar bien, porque lo necesito, se vuelve como una droga. Te vuelves adicto a eso que estás pidiendo, ¿no? Una necesito. Número 4, entonces deseo, más demanda, más necesidad, y esta otra es más expectativa. Expectativa, ya quieres que las personas, bueno, lo esperas, ¿no? Ahora ya no va a ser, ¿por qué la casa está sucia? La pregunta va a ser, ¿qué pasó? ¿Por qué no la limpiaste hoy? O sea, no es una pregunta si la debes o no limpiar. La casa debe estar limpia, en el ejemplo que yo les estoy dando. Pero ustedes apliquen esto en cada uno de sus contextos. Tal vez estás soltero, tal vez no estás casado, entonces tú agrégalo hacia tus padres, qué es lo que tú deseas, después qué es lo que les demandas, qué es lo que piensas que necesitas, cuál es la expectativa que tienes contra tus padres. Terminan 1, 2, 3, 4, número 5 en... Ay, se me fue. Ok, aquí está. Ay, se me fue esta palabra en español. ¿Cómo se dice? Disappointment. Alguien que sepa en inglés que me ayude. Disappointment. Decepción. Desacuerdo. Ok, wow, Desacuerdo. mira cuántos bilingües tenemos aquí. Muchísimas gracias. Decepción, ok, decepción. Gracias, gracias. Que Google Translate ni que nada. Decepción, sigue la decepción, porque entonces, ¿qué pasa? Ay, yo no esperaba que hicieras esto. Yo no esperaba que reaccione. Yo no pensaba que la casa iba a estar sucia. Estoy decepcionado, es lo que nosotros decimos, ¿no? Le cambiamos las palabras al enojo. Y termina en el último lugar, sexto lugar, termina ya en castigo, castigo, que es, y ahora sí, la explosión, ¿no? Porque tú no hiciste esto, ahora yo me voy a enojar, me voy a ir de la casa, voy a azotar la puerta, voy a ponerle seguro, te voy a gritar, voy a aventar cosas a la pared o lo que sea, ¿ok? Amigos, esto es la manera en la que muchos de nosotros vivimos. ¿En dónde está, ustedes díganme a mí, en dónde está en sus vidas el que sus hijos deben hacer la tarea, el que no reprueben una clase, el que tus papás te entiendan, el que tus papás te suplen tus necesidades, el que tu novia te hable por teléfono y no se le olvide mandarte el mensaje de buenos días, o el de que tu esposa o esposo X o Z, ¿no? ¿En dónde entra? En el deseo, en la demanda, en la necesidad, en la expectativa, en la decepción, en el castigo. Entonces, ustedes tienen que ver en qué parte están para que puedan ver que en esa fórmula que les acabo de dar está todo acerca de ustedes, nada acerca de la otra persona. Es decir, la otra persona no, ustedes no están en función de la otra persona, no viven si la otra persona hace o no hace algo. Um, Algunas cosas que yo he aprendido, hermanos, es esto. Nosotros le cambiamos la palabra enojo y la intercambiamos por palabras más bonitas. ¿Cuántos de ustedes dicen, no estoy enojado, simplemente estoy frustrado? ¿Cuántos de ustedes dicen frases como, no, yo no estoy enojado, simplemente me decepcionaste? ¿Ok? No estoy enojada, simplemente estoy muy confundida. No, no es cierto. Hay que quitar todas esas frases y ponerle la palabra con la que Dios lo ve, es enojo. Y a menos que el enojo no sea arrancado de raíz, amigos, amigas, el enojo se va a fermentar y va a producir lo que ya hablamos: malicia, ira, maledicencia, gritería. ¿Y qué dice Santiago? No puede, de la boca del ciudadano del reino de Dios, no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No puede. ¿Okay? Bueno, rápidamente, tenemos 4 minutos. ¿Cómo podemos vencer el enojo? Número 1, ¿cómo podemos vencer el enojo? El enojo. Y aquí dan ellos algunas maneras en las que sugieren, pero déjame darte estas sí son mías. Número 1 es llámale al pecado por su nombre. Llámale al pecado por su nombre. Número 2, confiésalo ante Dios.
confiésalo ante otros. Mucha atención con esto, amigos. El enojo tiene un mejor amigo que se llama orgullo. El enojo tiene un mejor amigo que se llama orgullo. Una persona enojona siempre va a ser una persona orgullosa. Siempre. Bueno, por definición, dijimos que el enojo se trata de la percepción que te están haciendo algo mal a ti. Entonces, eres una persona orgullosa. Somos orgullosos. Cuando, cuando Rebeca y yo nos casamos, yo tenía el problema de neurosis. Yo era una persona neurótica. Yo batallaba con ese pecado. eh, Puedo decir que era un pecado que me controlaba por completo. Yo sí era de las personas que tiraba cosas al suelo. Yo sí era de las personas que dejaba la puerta cerrada para que Rebeca no pudiera entrar o me iba de la casa por horas y ella no me encontraba después. Eran arranques de ira. Y lo peor de todo es que cuando me pasaba el enojo, en mi mente yo sabía que había hecho un show, que había hecho un drama, pero algo me impedía acercarme con él y decirle, Rebeca, por favor, perdóname, ayúdame, necesito ayuda, porque la persona que tiene problemas de enojo vivimos atrapados en un cuerpo que se controla por ese mal, por ese pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hasta el momento en que yo me di cuenta de mi pecado, fui que yo pude tener un quebrantamiento de espíritu y decirle, Rebeca, yo tengo toda la culpa, no es nada de tu culpa, soy yo, 100% yo. Ahora no soy tonto, obviamente de nuevo, los dos círculos que hicimos al inicio, vivimos en un mundo caído con personas caídas que nos van a lastimar, nos van a defraudar, nos van a decepcionar, entendemos eso. Entonces, Rebeca no es una persona perfecta, claro que yo sé que ellas tienen imperfecciones, pero fue hasta el momento en que yo me di cuenta de mi necesidad de humillarme ante Dios y decir, Rebeca, soy yo. O sea, yo sé que tú haces cosas, pero yo soy la razón de nuestros problemas de enojo. Fue hasta ese momento que Dios pudo obrar en mi vida. Entonces, sí quiero decir esa parte. Confiesa tu pecado a Dios. ¿Quieres erradicar el enojo? Confiesa tu pecado a Dios, pero confiésalo a otros también. Y eso merece que destruyas al mejor amigo del enojo, que es el orgullo. Tienes que ir con tus hijos y te va a costar muchísimo trabajo porque los enojones, las personas iracundas, somos orgullosos. Pero tienes que ir con tu hijo, aún si tiene 3 años, aún si tiene 25 años, y tienes que ir con él y decirle, hijo, fue mi pecado lo que me hizo gritarte de esa manera, fue mi gritería, fue mi maledicencia, fue mi odio, mi amargura y mi rencor lo que hizo reaccionar así, por eso azoté la puerta y está mal. No puedo hacer eso. He pecado contra ti y por favor necesito que me perdones. Wow, decir algo así cuesta muchísimo porque es orgullo que va de la mano. Esposos, esposas, el 90% de los problemas se soluciona así, ¿no? ¿Y qué pasa? Vas con tu esposa y le dices, ¿sabes qué? Fue toda mi culpa y yo quiero pedirte perdón y yo me enojé, pero hasta como que abres el ojo y dices, ¿y ahora tú qué vas a decir a mí? Y cuando no te dice nada ella, ay, pero te estoy diciendo, mira, yo estoy haciendo de mi parte y tú no haces de tu parte. Eso no es humildad. Al contrario, estás sobornando a la persona. Bueno, te voy a decir que fue mi culpa, pero tú admite la tuya también. Eso no está bien. De nuevo, eso nada más habla de un soborno para que la persona pueda. No, la persona que quiere erradicar el enojo tiene que llamarles cosas por su nombre, confesarlo ante Dios y confesarlo con las personas con las que ha pecado. ¿Qué es lo que va a pasar? La humildad, amigos, es eso, es humildad y te va a costar trabajo, te va a doler en tu corazón decirle a tu esposa, por favor, perdóname, te grité así frente a los niños o incluso solos, no importa, te grité así, está mal. Y al otro día que lo vuelvas a hacer, te va a volver a pegar en tu corazón hasta que tú puedas ver la gravedad del asunto. No puedes estar pidiendo perdón todos los días sin que haya un cambio verdadero. Pero cuando no estás pidiendo perdón a tus padres, hijos que están aquí, y que tú le dices, mamá, te odio, estoy en la peor familia de todo el país, y no le pides perdón a Dios y a tus padres, vas a tener la libertad de seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque va de la mano del orgullo. Siempre, siempre va de la mano del orgullo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, confesarlo ante otros, llamarles cosas por su nombre. Y déjame darte esa también y otros puntos más que podemos continuar después, pero cultiva en tu corazón paciencia, amor, humildad.
Porque, ¿qué es lo que aprendimos en Efesios 4? Quitar, poner, ¿no es cierto? Quitar, poner. Entonces necesitamos quitar las raíces de amargura, pero ¿qué pasa? Ustedes recuerdan la Efesios 4, que Pablo dice al ratero, que el ratero deje de robar, paso número 1, que el ratero consiga un trabajo, paso número 2, y que el ratero comparta con los que tienen necesidad, paso número 3. Ustedes, yo, siempre nos enfocamos en el primer paso. Ya me voy a dejar de enojar. No, ya no quiero enojarme. No, ya te lo prometo, mi amor, que no me voy a enojar. Ajá, pero eso no es suficiente. Porque el ratero no deja de ser ratero cuando deja de robar. El ratero deja de ser ratero cuando deja de robar, cuando se pone a trabajar y cuando se sube al pecero y les dice a todos, abran sus mochilas, ya se la saben, y la persona ya empieza a persinarse y dice el ratero, y les voy a echar 500 pesos a cada uno. Y las personas dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese, dice Pablo, ha dejado de ser ratero. El que le ha dado la vuelta por completo. Y vamos a poner el enojo que estamos hablando hoy. ¿Qué es lo que hace que una persona iracunda deje de ser iracunda? Deja de enojarte, cultiva lo opuesto, como el ratero que se pone a trabajar, tú te pones a trabajar en cultivar amor, paciencia, humildad. ¿Cómo se cultiva amor, paciencia y humildad? A través de la palabra de Dios, a través de las disciplinas espirituales, confesión de pecados, oración, lectura de la Biblia, meditación, memorización de la palabra, consejería si es necesario. Te pones a trabajar. Y número 3, das a otros. Si antes de tu boca lo único que salían eran obscenidades, griterías, o bien, puedes tú decir, no, José, no, gracias a Dios que yo jamás le he gritado a mi esposa, pero tal vez tu manera de enojarte es diferente. Les das el trato seco, dejas de hablar, te vas de la habitación, te callas, y eso sabes que tu esposa o tu esposo lo irrita demasiado porque, pero dime qué tienes, no, nada, y tu supuesta tranquilidad y templanza es tu enojo dentro de ti que se desenvuelve, que se desemboca igualito. Es el mismo vómito, pero de diferente color. La persona que se pone a gritar o la persona que se pone a hacer de diferentes maneras, ¿no? Me voy de la casa, me voy a tranquilizar porque mejor no digo nada, porque no quiero enojarme, no quiero decir nada, porque ahorita no estoy listo, lista, hay mangos. Claro que estás diciendo algo y lo estás diciendo con tu voz de silencio, callados, con esa frialdad. Entonces, el punto es, si antes de mi boca salían obscenidades y gritería y insultos, o bien frialdad, y te aplicaba la ley del hielo, ahora dice Pablo, el enojón, el iracundo va a dejar de serlo cuando de su boca salgan palabras de amor, de humildad, de paciencia, de perdón, cuando vengan eventos contrarios a los que esa persona piensa que deben ser justos. Entonces tú abres la puerta de tu casa, ves toda la sala tirada, ves la ropa por todos lados, y en ese momento el enojón, el iracundo, deja de ser iracundo cuando cumple esos 3 pasos y dice a su esposa, te amo, qué bueno que estoy aquí, cómo te ayudo a limpiar la casa, qué podemos hacer, te perdono, no hay ningún problema. Esa es la persona que ha dejado de ser iracunda. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. No, no es, de nuevo, a través de que mi esposa cambie, de que mis hijos me obedezcan más. Es que Josué, ellos no hacen la tarea, y yo ya les digo que todos los días es lo mismo y no hacen la tarea, y yo ya les digo, y es estar tras ellos, y por eso termino muy mal. No es cierto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la respuesta acerca de él.